Conócete a ti mismo y dominarás al mundo. Como es arriba, es abajo. Mira las estrellas y sabrás tu destino. Así que no dejes de oír a Astro Trina. Saludos cordiales, como siempre, un placer saludarles, un abrazo de luz para todos. En esta oportunidad voy a hablarles de astrología. A raíz de todos los comentarios y las solicitudes del público de todas las redes que me han escrito para que hable de los aspectos planetarios que están marcando las energías del 2020, convirtiéndose el año 2020 en un año de cambios radicales para el planeta, porque va a haber un antes y un después. Entonces, para las personas que tienen dudas acerca de la astrología, le está causando interés ver cómo predicciones de astrólogos han coincidido con que este año era un año especial. Si revisamos las redes de los astrólogos de tu país, de mi país, del mundo, te vas a dar cuenta que existen muchos informes que te hablaban de que el 2020 se precipitaba como un año importante. Pero como siempre hemos hablado de predicciones apocalípticas y ya nos hemos acostumbrado que cada año va a pasar algo importante para la Tierra y no pasa nada, la gente lo subestimó. Pero definitivamente, si buscamos información de astrólogos, sobre todo especializados en astrología mundial, te vas a encontrar con que te hablaron de que el 2020 iba a pasar algo importante. Algunos hablaban de la Tercera Guerra Mundial, otros hablaban de una caída de todos los sistemas que conocemos, todas las estructuras. ¿Por qué? Porque estaban involucrados planetas muy importantes, planetas que si tú buscas también datos sobre ellos, te vas a dar cuenta que han marcado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, guerras importantes en todo el mundo, por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, la Guerra de las Malvinas. Entonces son planetas que no puedes dejar de considerarlos. Y cuando ves todo el significado astrológico que tienen estos planetas, tienes, desde el punto de vista de la astrología, que anunciar que algo importante iba a pasar. Ahora, la astrología no es determinística. La astrología, como yo siempre repito una y otra vez, lo que marca son escenarios energéticos. Ahora, ¿cómo los vamos a vivir? Depende de nuestro libre albedrío. Así que tampoco podemos definir exactamente lo que va a pasar. Sí podemos determinar que algo importante va a pasar y más o menos el orden de lo que de las lecciones que nos puede traer. Recordemos que los escenarios de vida en el planeta están sujetos a leyes espirituales. Para los que creen en esto y para los que no creen, que me imagino que deben estar reflexionándolo. Las leyes espirituales nos hablan de causas y efectos. Nosotros tenemos que integrar esta forma de vida, tenemos que integrarnos en una especie de espiral ascendente, en hacernos dueños de nosotros mismos, de nuestros poderes internos, y para eso pasamos por diferentes etapas en la evolución. Etapas de resistencia que nos ofrecen una resistencia y que nosotros tenemos que tratar de trascender para crecer en conciencia, sobre todo en conciencia espiritual. Entonces hay unos planetas que marcan esto y son Saturno, Plutón y Júpiter, que están involucrados en la conspiración energética más importante de la historia de la humanidad, tal vez de la historia de la humanidad de que hemos vivido hasta ahora. Esto no lo habíamos vivido antes porque estos aspectos pues son singulares. Aunque hemos tenido conjunciones entre Saturno y Plutón, entre Saturno y Júpiter, tener este stellium de estos tres planetas en un mismo signo como es Capricornio,
que dicho sea de paso, es un signo, un escenario energético de karma, porque Capricornio nos habla de trascender, de llegar a la cúspide, y para eso tenemos que forzarnos. Entonces es el signo más cómodo para que Saturno actúe y nos aplique la capacidad de responder. Saturno es un maestro que se llama el maestro del karma en astrología. Y el karma ya tenemos que dejarlo de ver como un castigo divino. La divinidad no castiga, la divinidad te enfrenta a situaciones para trascender. Y con cada muerte, con cada reencarnación, te vienen nuevas experiencias, hasta que te conviertas en un ser ascendido, un ser capaz de ser maestro de la vida en tercera dimensión. Entonces Saturno nos marca esos límites cuando nos hemos excedido y no hemos sabido responder ante ciertas situaciones. Es ese maestro que te ve hablando en la fila de atrás y te llama la atención, te sienta adelante, te pone frente a la pizarra y te obliga ahora a ver y a escuchar. Ya no puedes hablar con tus compañeros. Ya lo único que puedes ver es el pizarrón y allí escuchar a tu maestro. Ese es Saturno poniendo límites. Normalmente Saturno se toma todo su tiempo para que entendamos la lección. Por eso las personas cuando tienen tránsitos de Saturno en sus cartas natales hacen una pregunta que no se escapa. Nunca se escapa esa pregunta de la interpretación astrológica. ¿Cuándo Saturno se va a salir de ahí? Porque es desesperante. Saturno trae un cambio, pero es un cambio lento porque depende de un aprendizaje. Y el aprendizaje, la resultante de ese aprendizaje es saber responder. Saber responder y hacerse responsable de nuestras acciones. Cuando llegamos a ese nivel de madurez, entonces Saturno nos premia nuestra disciplina y si tenemos estructura, premia ese piso y ese techo que hemos creado. Pero con Plutón no pasa lo mismo. Recordemos que para entender los planetas tomamos en cuenta los mitos. Para muchos los mitos son historias tontas que no tienen sentido. Pero en realidad esto no es así. Los mitos es la convención de los sabios que nos dejaron la astrología como un legado de conocimiento, comprender el ser humano y las energías del universo, y crearon unos arquetipos que se expresan muy bien a través de la mitología. Vemos así como los arquetipos mitológicos de todas las culturas ancestrales de gran peso, digamos arqueológico en el mundo, como son la civilización sumeria, la hindú, la grecorromana, y aquí en Mesoamérica la maya, la inca, guardan entre sí una relación similar en los arquetipos que plantea la astrología. De hecho, el padre de la psicología moderna, Carl Jung, tomó los arquetipos astrológicos como base para crear los arquetipos psicológicos, que es con lo que estudian a las personalidades de cada individuo. Fue muy criticado por Freud por basarse en esas categorías, basarse en la astrología para esto. Por eso es padre de la psicología moderna y padre de la astrología moderna. Pero bueno, los arquetipos, como dijo un arqueólogo e historiador moderno muy importante, como es Joseph Campbell, que trabajó con la producción de George Lucas de la Guerra de las Galaxias, para definir arquetipos que son muy interesantes, porque cuando nos vemos retratados en esos arquetipos, parece que esas historias cobran interés,
Entonces la persona se emociona al verlos. Por eso las películas guardan esas relaciones, y el que sabe de esto lo utiliza muy bien porque calan en el alma del ser. Bueno, y Joseph Campbell decía que es extraordinaria las coincidencias en los arquetipos de todas las culturas, que siempre está la figura del héroe, siempre está la figura de la adversidad, también tenemos el arquetipo de trascender a los padres y de a veces robarnos lo que no nos pertenece, pero que al final demostramos que puede ser parte de nosotros. Así vemos que este arquetipo se manifiesta muy bien en Plutón. Plutón es el secuestrador del zodíaco, y Plutón crea un cambio en el Olimpo y en la Tierra a raíz de su decisión de dejarse llevar por sus deseos muy internos, muy pasionales, a pesar de ser un ser muy frío, que es el rey del inframundo. Y bueno, Plutón se roba nada más y nada menos que la diosa de la primavera, que es Core, que luego va a ser Proserpina. Se va a convertir en su consorte, su reina en el inframundo. Y él trae un cambio, un nuevo equilibrio, porque a raíz de esto, Proserpina pasa 6 meses en la superficie y 6 meses en el inframundo. Por eso Plutón está asociado a esos cambios radicales, a veces dolorosos, que traen consecuencias para otros. Recordemos que Demeter, la mamá de Core, sufrió mucho, y durante ese tiempo que Plutón secuestró a Perséfone, fue un tiempo de mucho dolor en la tierra, porque las cosechas, todo se secó, hubo mucha miseria y murió mucha gente. Así que por eso Plutón, al ser el rey del inframundo, ligado mucho a la muerte, a los muertos, al reino de más allá, siempre está ligado a muertes, está ligado a pérdidas, a dolor, a llantos, y se le tiene miedo. Pero Plutón trae un cambio de raíz, te saca de la tierra, te saca de lo más profundo donde estás arraigado y te crea un cambio radical, como el que hizo Perséfone, que cambió el mundo, pero estableció un equilibrio, un nuevo orden de las cosas. Luego tenemos a Júpiter, el benefactor del zodíaco. Júpiter es el rey de los dioses. Él premia, y siempre se dice: ay, tienes a Júpiter en la carta, en este lugar, eso te va a beneficiar, te va a proteger. Pero hay algo muy importante con Júpiter. Júpiter premia también, pero premia el heroísmo. Recordemos que Júpiter ayudó a todos sus hijos cuando estaban combatiendo y haciendo grandes hazañas. En esos momentos estelares en que los hijos parecía que habían sucumbido ante la adversidad, entonces él les daba alguna arma, algún regalo que los ayudaba a trascender. Les enviaba algún mensajero como Mercurio para que pudieran salir de ese atolladero. O sea que Júpiter apoya, sí, apoya, pero Júpiter apoya el heroísmo. Y normalmente cuando hablamos de Júpiter estamos hablando de ampliación de visión de vida, porque Júpiter trae nuevas filosofías, nuevas formas de ver la espiritualidad. Está muy ligado a las religiones, a las creencias, a la fe. Para que Júpiter funcione tiene que haber fe. Así que si él se unió a esta orquesta de energías de transformación y de cambio, a estos grandes maestros que a veces son muy duros con nosotros, es porque él también quiere traer el beneficio de la ampliación de nuestro nivel de conciencia. Ahora, hay ciertos puntos que van a ser trascendentales en el año.
que tenemos que tomarlos en cuenta. Ya lo vimos ya en el pasado, en enero, el 12 de enero, con el primer eclipse del año y la retrogradación de Mercurio en Piscis. Todo esto conectó con esta conjunción. En astrología los aspectos más importantes son las conjunciones, pero las manecillas cortas del reloj la tiene la luna. Y evidentemente los planetas retrógrados, cuando se conectan con un aspecto importante, lo hacen más importante. Y resulta que este año 2020 trae unos eclipses y unas retrogradaciones sumamente importantes, porque todas están vinculadas con este estelio. La próxima será el eclipse del 5 de junio, un eclipse que está rodeado de mucha importancia, porque va a ser en el eje Cáncer-Capricornio, que es donde, recordemos que Capricornio es donde se está moviendo esta energía. Y ese eje tiene mucho que ver con nuestra estabilidad en la casa y nuestra estabilidad en el trabajo. Las dos cosas pueden moverse. Recordemos que los eclipses es la falta de luz, pero es el inicio de algo. Los eclipses siempre traen cambios y siempre son como asar una tortilla. La asas por un lado y luego la tienes que voltear por el otro para que se termine. Así que el eclipse de enero se conecta con este eclipse de junio. Deberíamos entonces cuidarnos del eclipse del 5 de junio, porque es un eclipse además que va a estar en cuadratura con Marte. Marte ha estado participando en las conjunciones de Saturno, Plutón y Júpiter, y ha estado dando detonaciones fuertes porque Marte nos asusta. Marte es un planeta de energías confrontadoras, energías que a veces nos causan miedo, y va a estar en cuadratura con el eclipse del 5 de junio. Además vamos a tener a Venus retrogradando en Géminis y a Mercurio retrogradando en Cáncer, o sea que está tocando el signo del eclipse. Esto por supuesto va a ser muy fuerte y deben de haber revelaciones, porque tenemos dos planetas retrogradando y están moviendo ejes de comunicación y de valoración. Así es que es muy probable que en cuestiones de economía y en cuestiones también de información nos enteremos de cosas muy importantes que tal vez han sido secretas durante muchísimos años. Luego tenemos el eclipse solar total, que es muy importante, este eclipse del 21 de junio, porque es un eclipse de poca luz. Mientras menos luz tenga el eclipse, más potente es. Y además se va a dar en el solsticio del hemisferio norte. Y esto significa que es muy potente a nivel mundial, que trae cambios. Un cambio en el eje Cáncer-Capricornio, siendo Capricornio el escenario del stellium entre Saturno, Plutón y Júpiter. Recordemos que Capricornio es el signo donde Saturno es dominante y es el signo por excelencia del karma. ¿Por qué? Porque Capricornio nos obliga a subir la montaña. Recuerden la cabra que sube la montaña hasta el final, hasta la cúspide. Y es un esfuerzo tanto físico como mental el que se requiere para vivir las energías de Capricornio. Por eso Capricornio es el signo del trabajo, de lo laboral. Y en ese eje, que es el eje Cáncer Capricornio, pues se nos mueve, como les dije antes, el techo y el piso. El piso es el hogar, el techo es lo laboral. Así que muchas cosas pueden pasar en esas materias, transformar nuestra forma de vida en el hogar y en el trabajo. Luego tenemos el eclipse de diciembre, un eclipse muy importante, el 14 de diciembre, que va a tocar a Sagitario.
toca el eje Géminis-Sagitario. Y este eclipse es importante porque va a surgir justamente en el momento, o va a marcar momentos previos a la conjunción exacta entre Júpiter y Saturno. Y cuando esta conjunción se ha dado, han habido cambios radicales en la fe de las personas, en lo que creemos, en la visión de futuro. O sea, vamos a tener un concepto totalmente diferente de nuestros líderes, de nuestras sociedades, de los ejes en que nos apoyamos para ver al mundo. Y esto ocurre en diciembre, el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno. Y será como les dije antes, el cambio de la tortilla. Vamos a hornear la tortilla por el otro lado. Así que esto no se acaba hasta que se termina. Es un año lleno de energías muy fuertes, marcajes del reloj astrológico que nos están diciendo que este año es de transformaciones muy profundas y que no podemos escapar. No hay escape. Esto hay que vivirlo, hay que trascenderlo. No hay manera, porque es para todos y en todas partes. No hay un lugar donde no vayas a escuchar lo mismo. Lo que tú estás viviendo es muy probable que lo estén viviendo en otras partes del mundo. Lo que tú estás pensando es muy probable que lo estén pensando en otras partes del mundo. Y de una manera masiva. Entonces aquí lo que hay que hacer es obtener el merecimiento a través de la responsabilidad. ¿Cómo se puede trascender un karma? Aprendiendo a ser responsables. ¿Y qué es ser responsables? Saber responder. Tratemos de pasar por esto y de hacer lo mejor posible. Si nos toca los nervios más profundos de nuestros sentimientos y se mueven grandes pérdidas a nivel emocional, a nivel económico, material, tenemos que sobrevivir y tratar de construir dentro de nosotros un templo de luz que nos conecte con la sabiduría divina, con el amor divino. Solamente con la compasión se va a aliviar el dolor. Solamente cuando te conectes con lo superior vas a dejar el apego a las cosas de este mundo y vas a sentir la gloria de sentirte parte de algo superior. Es el único consejo que te puedo dar. Como te he dicho en mis anteriores videos, sube tu frecuencia vibratoria. Habla de amor, habla de paz, habla de comprensión. No hables de enemigos ni de conspiradores que te están quitando el pan de la boca. No te sientas mal porque los gobiernos no han sido eficientes para resolver el problema. Realmente, lo importante es tu divinidad. Yo sé que para muchos es muy duro lo que se está viviendo y decir esto puede resultar ser demasiado cursi, romántico, filosófico, pero es una gran verdad. Comprender esto y aceptarlo es nuestra protección para que no ocurra una desgracia. Es nuestra llave maestra para estar en un escenario diferente. Que este escenario sirva de escalón para lograr tu ascensión en una tierra que está en dolores de parto. Espero que este video haya sido de tu agrado y que el conocer estas fechas puntuales pudiese hablarte mucho más y explicarte más, pero no te quiero tampoco exceder con jerga astrológica. He tratado de que los amantes de la astrología disfruten de esta información, pero que también los que no saben nada de astrología puedan valorarla. Así que bueno, espero que sea de tu agrado y estoy atenta a cualquier otra solicitud de ustedes. Estoy llevando el camino que ustedes me marcan. Muchísimas gracias, un abrazo de luz para todos.